Queridos amigos, hoy nuevamente con ustedes en este espacio para compartir 2 horas de buena música, compartir buenos temas y sobre todo esperamos poder compartir juntamente con Jesús y María estas 2 horas. En la conducción, el señor Carlos Daniel Tantucci, haciendo este programa Compartiendo Vida por la radio FM Parroquial en la sintonía de 105.1 de la Parroquia María Madre del Redentor. Desde México, 2745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 24 horas del día. Nuestro número de contacto es el 4956-2399. Este es el número que nos pone en contacto con vos. Te pone en contacto con nosotros. Llámanos 4956-2399. Te espera una compañía, te espera alguien igual a vos, porque en realidad somos iguales, con los mismos sueños, las mismas esperanzas, el mismo amor, con las mismas ganas de transformar, con nuestras soledades y sobre todo con nuestro interior. Compartiendo Vida con Carlos Daniel Tantucci. Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1, radio de la Parroquia María Madre del Redentor. Hoy nuevamente con ustedes en este jueves 29 de julio, hermoso jueves, un sol radiante, acompañándote en este programa, Compartiendo Vida, como lo venimos haciendo desde hace ya 26 años. Y así empezamos. Te deseo, mi amigo o mi amiga, que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti y hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén, amén, amén. Bueno, ¿cómo están todos ustedes? Espero que bien. Y bueno, acá nuevamente en esta tarde desde Almagro, transmitiendo para esta radio, FM 105. Y este es el programa, el que comparte con vos lo mejor que tengo, compartiendo vida. Y qué decirles que cuando en la semana empecé a pensar en el programa para este jueves, para hoy, una amiga que está pensando en hacer un taller sobre un tema que me pareció un tema muy significativo para tratar. Así que te agradezco mucho, Mónica, por esta inspiración. ¿Qué hacemos con lo que nos pasa? ¿Qué esperamos de la vida? ¿O la vida espera de nosotros? Y quería decirte que no elegimos lo que nos sucede, pero sí podemos escoger qué hacer con aquello que nos sucede. Y ustedes saben que cualquier causa que imposibilite la satisfacción de nuestros sueños, nuestros deseos, de nuestras expectativas, siempre el resultado será el desajuste emocional que lo manifestamos en forma de frustración o de conflicto con otros o conmigo mismo. El dolor es inevitable muchas veces, pero el sufrimiento es opcional. Para evitar sufrir de más hay que pagar un peaje. Y acá les voy a dar algunas formas de buenos hábitos emocionales para tolerar mejor esa frustración. Darnos cuenta o tomar conciencia de aquello que deseamos o esperamos
es importante que nos tomemos unos minutos de reflexión acerca del curso de nuestra vida y empezar a pensar sobre lo que funciona y lo que no en los distintos ámbitos, tanto laboral, personal, familiar, amoroso. Y esos minutos para reflexionar pueden ayudarnos a despejar el panorama y abrirnos el camino para cumplir nuestros objetivos y los deseos más íntimos. Tenemos que tener autonomía e independencia del pasado. Y muchas de nuestras expectativas, si nos ponemos a pensar, están basadas en nuestros patrones infantiles, también en exigir como hacen los chicos. Muchas demandas presentes en los niños que dependen de los adultos para conseguir autoestima, seguridad, identidad. Y hoy a lo mejor estamos esperando eso. Esperamos muchas cosas que realmente no necesitamos. Asumir que la vida es un permanente cambio, amigo, amiga, es aprendizaje, porque hoy no soy el mismo que ayer, ni tampoco seré el que seré mañana, porque nuestra identidad crece y evoluciona constantemente, y además entender que la de los demás también. Aceptar los duelos, aceptar las pérdidas como parte de la vida misma. Solo la muerte de seres queridos, sino también nuestras relaciones, en muchas ocasiones no serán lo que nosotros deseamos que sean. Y siempre estamos en la queja, o somos víctimas, ¿no? En esa actitud. Porque tenemos que pensar que la queja es ineficiente. Y la queja se hace presente cuando quien se queja solo repite ese quejido sin ninguna mirada de revisar aquello de lo que nos estamos quejando. Uno se queja sin producir nada más que un reclamo, una queja, una exclamación. O tal vez se trate de la reproducción de un malestar enquistado, por no haber satisfecho las expectativas en un pasado. Y a veces vale la pena preguntarnos de qué me quejo. ¿Qué es lo que me victimiza o por qué me victimizo? Y uno se tiene que, como venimos diciendo en todos los programas, que uno debe comprometerse con uno mismo, con nuestro cambio, con nuestra evolución. Y no esperando que algo mágico suceda, porque así hablábamos cuando hablábamos de ser líder de nuestra vida, ser líder también de nuestras emociones, de dónde vamos a dirigir nuestras expectativas, porque en realidad vos sos el protagonista, porque vos sos el director de la orquesta y vos sos el que pone la melodía. Y lo que en verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Y tenemos que aprender esto. Tenemos que dejar de hacernos preguntas sobre el significado de la vida y en vez de ello pensar en nosotros como seres a quienes la vida les inquiera, les pregunte, continúa incesantemente
cómo debía o cómo debería continuar. Y nuestra contestación, tu contestación, mi contestación, tiene que estar hecha no de palabras, ni tampoco a lo mejor de meditación, sino de una conducta y una actuación, porque sos el protagonista. Porque en última instancia, mi amigo o mi amiga, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar respuestas correctas a los problemas que se nos plantean. Y sobre todo cumplir las tareas que la vida nos asigna continuamente a cada uno de nosotros. Dichas tareas y consecuentemente el significado de la vida difieren de un hombre a otro, de un momento a otro. Y por ahí resulta imposible definir el significado de la vida en términos generales. Vida no significa algo vago, sino algo muy real, algo muy concreto, que configura el destino de cada hombre, distinto y único en cada caso. Ninguna situación se repite y cada situación nos exige una respuesta distinta. A veces lo que se exige al hombre puede ser simplemente aceptar su destino y cargar con su cruz. Cada situación se diferencia por ser distinta, por ser única. Y en todo momento no hay más que una sola y única respuesta. Por eso hoy quería hablarles de este tema y hablarles un poco de El hombre en busca del sentido de la vida, de este genial psiquiatra Viktor Frankl. Basándonos en los supuestos filosóficos de su escuela, la libertad de voluntad, donde se explica que todo ser humano es capaz de tomar sus propias decisiones. La voluntad del sentido y el sentido de la vida. Este factor es un factor incondicional que no se pierde bajo ninguna circunstancia, pero se nos puede escapar de nuestra comprensión humana. Esta dinámica, esta terapia, que la denominó logoterapia, es una percepción positiva del mundo. El ser humano es responsable de su propia finitud. Está apretado por muchos lazos, pero son justamente estos los puntos de apoyo sobre los cuales se yergue su misma libertad. El ser humano es responsable porque es único, irrepetible, distinto a los demás, insustituible. Ser persona significa ser absolutamente distinto de otro ser. El sentido
para Víctor Frank, es el motor más auténtico y profundo de la actuación del ser humano. Esto es FM 105.1, acompañándote en esta hermosa tarde de este último jueves de julio, acá desde Almagro, viendo este sol y acompañándote en Compartiendo Vida. Le voy a pedir a Sandri que pase un tema musical y ya volvemos. Gracias. Bueno, seguimos en Compartiendo Vida y hablando sobre este tema. ¿Qué hacemos con lo que nos pasa? ¿Qué significado, qué espera de mí la vida? ¿O qué puedo darle yo a la vida? Y decíamos con absoluta certeza que ser persona significa ser absolutamente distinto de todo otro ser. Singular, finito, mortal. Solo hay una oportunidad para cada situación. Esta seguramente no se volverá a repetir. ¿Y cuál es el sentido para Víctor Frank? El sentido es el motor más auténtico y profundo de la actuación del ser humano. Y la pregunta por el sentido es una pregunta humana, porque el sentido está siempre asociado a una situación concreta y única. Y la posibilidad de realizar sentido, amigo o amiga, está caracterizada por nuestra unicidad como personas irrepetibles, por la situación concreta que no se volverá a repetir, y sí por la posibilidad que tenemos de salir de nosotros mismos hacia lo que el mundo nos demanda: ser autotrascendentes. El sentido de cada uno de la vida para nosotros es intransferible. Y no existe el sentido de la vida como tal, sino el sentido de mi vida en este preciso momento. Y el ser humano, nos dice Víctor Frank, realiza el sentido a través de los valores. Por la aspiración a estos valores. Los valores son posibilidades de sentido, son conceptos universales, objetivos, y están ahí, aunque nosotros no aspiremos a esos valores. Están los valores creativos, que es aquello que tiene que ver con lo que cada uno de nosotros hace. Y tiene que ver con crear, con actuar. Lo que podemos aportar nosotros a los demás. Lo que podemos aportar al mundo. Los valores vivenciales. Aquellos que tienen que ver con la experiencia, con percibir, con conocer, con asimilar, con enriquecernos con lo que el mundo aporta a cada uno de nosotros. Y los valores actitudinales, que son aquellos valores que tienen que ver con la toma de posición ante los condicionantes que no podemos cambiar. Y cuando
los condicionantes físicos o psíquicos no nos permiten realizar los valores creativos o vivenciales, siempre, pero siempre nos queda la libertad para realizar los valores actitudinales. Ustedes saben que estuvo detenido por mucho tiempo en el campo de concentración de Auschwitz, uno de los peores campos de concentración y donde se cometieron las mayores atrocidades o las mayores atrocidades. ¿Y quién no tiene un Auschwitz en su corazón, en su alma, en su espíritu? Sea lo que te hayan quitado en tu Auschwitz o en su llegada al campo de concentración, hasta el último suspiro, nadie le pueden quitar la libertad de enfrentarse de una u otra manera a su destino. Y siempre, mi amigo, hay una u otra manera. Y cuando uno descubre, como descubrió él, y como ayudó a descubrir a muchos en el campo de concentración, que el destino es sufrir, y tal vez hay que aceptar dicho sufrimiento, porque para ellos era la única tarea, su sola y única tarea. Y uno ha de reconocer el hecho de que incluso sufriendo, Él es único y está solo en el universo. Porque nadie puede redimirlo, nadie puede redimirlo del sufrimiento ni sufrir en su lugar. ¿Y saben qué? Nuestra única oportunidad reside en la actitud que adoptemos para soportar esa carga. Para ellos decía que para los prisioneros tales pensamientos no eran especulaciones, eran los únicos pensamientos capaces de ayudarlos, de liberarlos de la desesperación. Aun cuando no se vislumbraba ninguna oportunidad de salir con vida. Y dice Víctor Frank en su libro: ya hacía tiempo que habíamos pasado por la etapa de pedir a la vida un sentido, tal como el alcanzar alguna meta mediante la creación activa de algo valioso. Para nosotros el significado de la vida abarcaba círculos más amplios, como son de la vida y la muerte, y era por eso por lo que luchábamos. Y una vez que se devela el significado del sufrimiento, se negaban a minimizar o aliviar las torturas del campo a base de ignorarlas o de abrigar falsas ilusiones o de alimentar un optimismo artificial. Porque para ellos el sufrimiento se había convertido en una tarea que había que realizar y no querían volverle la espalda. ¿Por cuánto sufrimiento hay que pasar
conseguir mediante el sufrimiento. Ante nosotros, ante vos, ante mí, ante ellos que sufrían, existe una gran cantidad de sufrimiento que uno debía soportar o que debemos soportar. No había ninguna necesidad de avergonzarte por las lágrimas o de avergonzarse por las lágrimas, porque ellas testifican que el hombre es verdaderamente valiente, que tenía el valor de sufrir. Siempre que era posible, se aplicaba algo que podía definirse como los fundamentos de la psicoterapia o de la psicohigiene, tanto individual como colectivamente. Y él se esforzaba en este procedimiento para salvar la vida. Y emprendía por regla general con vistas a evitar suicidios, porque había una regla en el campo, una regla muy estricta que prohibía que se tomara alguna iniciativa tendiente a salvar a un hombre que trataba de suicidarse. Y uno de los ejemplos que pone Víctor: se prohibía cortar la soga del hombre que intentaba ahorcarse. Por eso era importante impedir que el hombre llegara a ese extremo. Y cuenta 2 casos de suicidios frustrados. 2 prisioneros habían comentado sus intenciones de suicidarse basando su decisión con ese argumento típico de que ya no esperaban nada de la vida. Y en ambos casos traté, por lo tanto, de hacerle comprender que la vida todavía esperaba algo de ellos. A uno le quedaba un hijo al que él adoraba y que lo estaba esperando en el extranjero. Y en el otro caso no era una persona a la que le esperaba, sino una cosa: su obra. Era un científico que había iniciado la publicación de una colección de libros que debía concluir. Nadie más que él podía realizar su trabajo, lo mismo que nadie más podría nunca reemplazar al padre en el afecto del hijo. Y cada uno de ellos tenían un significado a su existencia. Eran creativos. El hombre que se hace consciente de su responsabilidad ante el ser humano que le espera con todo su afecto, o ante una obra inconclusa, no podrá nunca tirar su vida por la borda. Porque sí conoce el porqué de su existencia y podrá soportar casi cualquier cómo. El hombre en busca de sentido. Esto es FM 105.1, compartiendo con ustedes este día tan hermoso, o esta tarde tan hermosa, en este último jueves de julio. Ya volvemos. Le pido a Sandri otro tema y ya estamos con todos ustedes. Bueno, seguimos en Compartiendo Vida
hablando de este tema tan interesante. Y me pregunto, ¿no? Este hombre prisionero durante mucho tiempo, en un campo de concentración, él sintió lo que significaba una existencia desnuda, teniendo en cuenta que sus padres, su hermano, incluso su esposa, fueron enviados a las cámaras de gas. Todos perecieron menos una hermana. ¿Cómo pudo este hombre, con todo lo que había perdido, que había visto destruir todo lo que valía la pena, este hombre que padeció frío, brutalidades sin fin, y que muchas veces estuvo a punto de la muerte? ¿Cómo pudo aceptar que la vida fuera digna de vivirla? Y yo me pregunto también, vos, yo, ¿cuántos Auschwitz hay en nuestra vida? ¿Cuántas cosas perdimos? O tal vez nos quejamos, como decía antes al principio. ¿Y cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra creatividad para saber qué hacemos con esto que nos pasa? Tal vez no tengamos nosotros los mismos sufrimientos que este pobre hombre padeció, pero también sé que somos únicos y cualquier otro sufrimiento nos impacta. Víctor Frank me gustaba citar a Nietzsche, que decía: quien tiene un porqué para vivir siempre encontrará el cómo. Y él habla de la huida hacia el interior. Y a pesar del estado físico y mental, en la vida del campo de concentración, decía él que aún era posible desarrollar, porque lo hizo, una profunda vida espiritual. Seguramente que las personas sensibles, acostumbradas a una vida intelectual rica, sufrieron muchísimo. Pero el daño causado a su ser íntimo con esta espiritualidad puesta en marcha fue menor. Porque fue capaz de aislarse del terrible entorno y ayudar a que otros lo hicieran. A una vida de riqueza interior y libertad espiritual. Y solo de esta forma se puede explicar la paradoja aparente de que algunos prisioneros, a menudo los menos fornidos, parecían soportar mejor la vida del campo que los de naturaleza más robusta. Y cuenta una historia. Dice: voy a contar lo que sucedía aquellas mañanas en que antes del alba teníamos que ir andando hasta nuestro lugar de trabajo.
Oíamos gritar las órdenes: atención, destacamento adelante, izquierda, 2, 3, 4, izquierda. El primer hombre, media vuelta a la izquierda, gorras afuera. Todavía resuena, dice, en mis oídos estas palabras: a la orden de gorras afuera. Atravesábamos la verja del campo mientras nos enfocaban con los reflectores. El que no marchaba con marcialidad recibía una patada, pero corría peor suerte quien, para protegerse del frío, se calaba la gorra hasta las orejas antes de que le dieran permiso. En la oscuridad, cuenta, tropezábamos con las piedras, nos metíamos en los charcos al recorrer el único camino que partía del campo. Los guardias que nos acompañaban no dejaban de gritarnos, de azuzarnos con las culatas de sus rifles. Los que tenían los pies llenos de llagas se apoyaban en el brazo de su vecino. Apenas mediaban palabras, el viento helado no propiciaba la conversación. Con la boca protegida por el cuello de la chaqueta, el hombre que marchaba a mi lado me susurró de repente: si nos vieran nuestras esposas ahora. Espero que ellas estén mejor en sus campos e ignoren lo que nosotros estamos pasando. Y sus palabras evocaron en mí el recuerdo de mi esposa. Cuando todo se ha perdido, mientras marchábamos a tropezones durante kilómetros, resbalando en el hielo y apoyándonos continuamente el uno en el otro, nos dijimos palabras, pero ambos lo sabíamos. Cada uno pensaba en su mujer. De vez en cuando yo levantaba la vista al cielo y veía diluirse las estrellas al primer albor rosáceo de la mañana, que comenzaba a mostrarse tras una oscura franja de nubes. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien vislumbraba con la extraña precisión. La veía contestarme, la veía sonriéndome con su mirada franca y cordial. Y real o no, su mirada era más luminosa que el sol del amanecer. Y un pensamiento me petrificó, dice Víctor. Por primera vez en mi vida comprendí la verdad vertida en las canciones de tantos poetas y proclamada en la sabiduría definitiva de tantos pensadores. La verdad de que el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. Y fue entonces donde aprendí el significado del mayor de los secretos que la poesía, el pensamiento y el credo humanos intentan comunicar: la salvación del hombre, que la salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Comprendí cómo el hombre desposeído de todo en este mundo todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo momentáneamente si contempla al ser querido. Cuando el hombre se encuentra en una situación de total desolación, sin poder expresarse por medio de una acción positiva, cuando su único objetivo es limitarse a soportar los sufrimientos correctamente, con dignidad, ese hombre, vos, yo, en fin, realizarse en la amorosa contemplación de la imagen del ser querido.
por primera vez en mi vida podía comprender el significado de las palabras: los ángeles se pierden en la contemplación perpetua de la gloria infinita. Delante de mí tropezó y se desplomó un hombre, cayendo sobre él todos los que le seguían. El guarda se precipitó hacia ellos y a todos alcanzó con su látigo. Este hecho distrajo de mí los pensamientos unos pocos minutos, pero pronto mi alma encontró de nuevo el camino para regresar a su otro mundo. Y así es como fue viviendo. Cómo vamos viviendo nosotros nuestra vida. Cómo va transcurriendo. El amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su significado más profundo en su propio espíritu, en su yo íntimo. Contemplación de su imagen, mi conversación mental, ponme como sello sobre tu corazón, pues fuerte es el amor como la muerte. Cantar de los cantares. Esto es FM 105.1, radio de la Parroquia María, Madre del Redentor, en esta tarde, en este atardecer, en este programa, Compartiendo Vida. Le voy a pedir a esta hora, 18:07, otro temita a mi amiga Sandra. Gracias, Sandri. Bueno, seguimos, amigos, en Compartiendo Vida en esta tarde, este 29 de julio del 2021, meditando sobre esto tan importante de esa intensificación de la vida interior y cómo un hombre, frente a las vicisitudes que tuvo que pasar, salió airoso, donde pudo refugiarse contra el vacío. ¿Cuántas veces estamos atravesando nosotros ese vacío, atravesando ese desierto, tal vez no dándole un significado a la vida porque estamos inmersos en ese desierto? Estamos paralizados frente a situaciones que tal vez con un cambio de actitud, tal vez con un pensamiento positivo, tal vez con solamente un pequeño esfuerzo podemos salir. Volver a nuestra existencia anterior al sufrimiento. Dar rienda suelta a la imaginación. Buscar ideas creativas. Esforzarnos un poco para poder salir adelante de nuestros desiertos,
de nuestros Auschwitz. Dice que si alguien hubiera visto nuestros rostros cuando en el viaje de Auschwitz a un campo de Baviera contemplábamos las montañas de Salzburgo con sus cimas refulgentes al atardecer, asomados por las ventanas enrejadas del vagón, uno nunca hubiera creído que se trataba de los rostros de hombres sin esperanza de vivir ni de ser libres. Y dice que se sentían transportados por la belleza de la naturaleza que durante tanto tiempo nos habíamos visto privados. Incluso en el campo cualquiera de los prisioneros podía atraer la atención del otro, que trabajaba a su lado señalándole una bella puesta de sol resplandeciente por entre las altas copas de los bosques bávaros, como se ve en la famosa acuarela de Durero. Cuánto dolor, pero qué bello podría ser el mundo. Esa libertad interior la libertad humana. No hay una libertad espiritual con respecto a la conducta y a la reacción ante cierto entorno dado, ante cierta circunstancia. ¿Cuántas preguntas podemos contestar? Todas las preguntas en base a la experiencia y también con arreglo a nuestros principios. Y si ellos tuvieron capacidad de elección, porque ejemplos son abundantes, algunos ejemplos heroicos, donde se prueba que puede vencerse la apatía, eliminarse la ira, y cada uno de nosotros puede conservar un vestigio de libertad espiritual, de independencia mental. Uno tiene para elegir hoy en la vida, y vos podés elegir muchas veces. Y vos podés elegir lo que querés hacer con lo que te pasa. Nuestras reacciones frente a estas situaciones Dostoyevsky decía: solo temo una cosa, no ser dignos de mis sufrimientos. Es esta la libertad espiritual que no se le puede arrebatar a nadie. Que no se pueda arrebatar lo que hace que la vida tenga un sentido, que la vida tenga un propósito. Por eso debemos ser activos, porque nos da una oportunidad para comprender nuestra labor creativa. Y si nos quedamos anclados tanto en el pasado,
la vida pasiva, la vida del confort. ¿Qué debemos hacer frente a estas circunstancias? A pesar de que todos los aspectos de la vida son igualmente significativos, nuestros desiertos y nuestros oasis, la creatividad, el goce, la satisfacción, todos estos aspectos son positivos, son significativos en la vida. Y el sufrimiento también debe serlo. Porque el sufrimiento tal vez no lo podemos erradicar. Pero sí podemos saber qué hacer con él. Una palabra a tiempo. Las palabras que decimos, nuestras actitudes, todo eso hacen que la vida tenga un significado esencial. La forma o la determinada forma de conducta, no te olvides que es siempre más efectiva que las palabras. Pero a veces una palabra también resulta efectiva cuando el otro la necesita. Dice que había sido un día muy malo. A la hora de la formación se había leído un anuncio sobre los muchos actos que de entonces en adelante se considerarían acciones de sabotaje y por consiguiente punibles con la horca. Entre estas faltas se incluían nimiedades como cortar pequeñas tiras de nuestras viejas mantas, que la utilizábamos como vendajes para los tobillos. Hacía unos días que un prisionero al borde de la inanición había entrado en el almacén de víveres y había robado algunos kilos de papas. El robo se descubrió. Algunos prisioneros reconocieron al ladrón y cuando las autoridades del campo tuvieron noticia de lo sucedido, ordenaron que le entregáramos al culpable. Si no, todo el campo ayunaría un día. Claro está que los 2.500 hombres prefirieron callar. La tarde de aquel día de ayuno yacíamos exhaustos en las camas. Apenas se decía palabra y las que se pronunciaba tenían un tono de irritación. Y entonces, para empeorar aún más las cosas, se apagó la luz y los estados de ánimo llegaron a lo más bajo. El hombre, el jefe de nuestra barranca era un hombre sabio e improvisó una pequeña charla sobre todo lo que aparecía en nuestra mente en aquellos momentos. Se refirió a los muchos compañeros que habían muerto en los últimos días por enfermedades o por suicidio. Pero también indicó cuál había sido la verdadera razón de esas muertes: la pérdida de la esperanza. Dios sabe que no estaba en
mi talante es dar explicaciones psicológicas o predicar sermones a fin de ofrecer a mis camaradas algún tipo de cuidado médico de sus almas. Tenía frío y sueño, me sentía irritable y cansado, pero hubo de sobreponerme a mí mismo y aprovechar la oportunidad, porque en aquel momento era más necesario que nunca infundirles ánimos. Y así fue como hablé, por eso la palabra en algunos momentos es clave, en algunas circunstancias. Alejandro Magno, mi amigo, fue uno de los comandantes militares más exitosos de la historia. Se enfermó mucho en su viaje de regreso de su victoriosa campaña militar y justo cuando estaba por morir compartió sus 3 últimos deseos con sus generales. Primero quería que sus médicos llevaran su ataúd de vuelta y quería que el camino al cementerio donde se llevaría su ataúd fuera cubierto con oro, plata y piedras preciosas. Por último quería que le pusieran las 2 manos para que quedaran fuera del ataúd. Y Alejandro explicó que al hacerlo deseaba impartir 3 lecciones a los vivos. En primer lugar, no importa cuán grande sea la habilidad de un médico, no pueden salvar la vida de las personas, no pueden determinar la vida y la muerte de una persona. En segundo lugar, no vale la pena pasar toda la vida en la búsqueda de la riqueza. Es una pérdida de tiempo precioso. Y finalmente cada uno de nosotros viene a este mundo con las manos vacías y nos iremos con las manos vacías, porque no podemos llevarnos nada. Amigo, amiga, en estos ejemplos de Víctor Frank, en estos ejemplos de Alejandro Magno, quiero poner y depositar en ustedes que la sabiduría de cada uno sirva para enfrentar los momentos y darle un significado a cada una de nuestra vida, a cada vida de cada uno de nosotros. Esto es FM 105.1. Estás en el programa Compartiendo Vida. Ya pasadas las 6:30, le pido a Sandra un nuevo tema musical y ya volvemos. Bueno, seguimos en Compartiendo Vida. Hay 2 cositas más para decirles sobre el tema que tocamos, ¿no? Por ahí estamos esperando de los demás que nos valoren, que nuestra pareja nos entienda, que uno mismo se entienda, que los demás estén confiando en vos, en tu potencial, en tu sabiduría, en tu saber hacer. Pero lo más importante es que vos, amigo o amiga, que vos creas en vos mismo y que si haces algo no es para esperar nada a cambio, sino porque realmente lo querés. Y dejar de esperar que todo sea perfecto. Por ahí uno pensando así se da cuenta de que no está encontrando su paz interior. Aquello que todos nosotros tenemos alojada en nuestra alma, en nuestro corazón,
y pensar que nuestra esencia, nuestra existencia es un regalo, como un regalo como seres humanos que somos únicos y extraordinarios. Cuando dejamos de esperar que todo sea perfecto, uno deja de depender del entorno para poder sacar la luz de tu verdadero poder, para sacar la serenidad, tu equilibrio interior. Y a pesar de todos los sufrimientos, de todo lo que padecemos, nadie lo podrá alterar. Y la vida cambia cuando uno deja de intentar de ser perfecto, o que todo lo sea. Empezamos a aceptar las cosas tal como son, aceptarlas y comprender que lo que podemos comprender, lo que podemos cambiar, lo podamos cambiar. Porque como te dije al principio, no elegimos lo que nos sucede, pero sí podemos escoger qué hacer con todo aquello que nos sucede. Y voy a de nuevo agradecer, porque cuando empecé a pensar este programa, una amiga que está pensando hacer un taller con otra amiga sobre este tema, que hacemos con lo que nos pasa, sobre el sentido de la vida, un tema que me pareció tan significativo para tratar. Así que le agradezco a Mónica Escuatrito por esta inspiración. Quería terminar un poco con esto, como lo hacemos siempre, o con un cuento o un poema, pero hoy elegí este tema. Es un poema que escribió en 23 y que dice así: sabrás del dolor, la esencia del ser. Sabrás del dolor y de la pena de estar con muchos pero vacío. Sabrás de la soledad de la noche y de la longitud de los días. Sabrás de la espera sin paz y de aguardar con miedo. Sabrás de la soberbia de aquellos que detentan el poder y someten sin compasión. Sabrás de la deserción de los tuyos y de la impotencia del adiós. Sabrás que ya es tarde y casi siempre imposible. Sabrás que eres tú el que siempre da y sientes que pocas veces te toca recibir. Sabrás que a menudo piensas distinto y tal vez no te entiendan. Pero amigo o amiga, quiero que sepas también que el dolor redime, que la soledad cura, que la fe agranda, que la esperanza sostiene, que la humildad ennoblece, que la perseverancia templa, que el olvido mitiga, que el perdón fortalece, que el recuerdo acompaña, que la razón guía, que el amor dignifica. Porque lo único que verdaderamente vale es aquello que está dentro de ti. Y por encima de todo está Dios. Solo tenés que descubrirlo para así poder hallar la verdadera paz.
Gracias amigos por estar ahí. Y quisiera estar seguro que en este tiempo de esta transmisión haya servido para que hayas encontrado un poquito de paz, a poder enfrentar con mayor fuerza tus miedos, a que confíes en esa fuerza que está dentro tuyo, a que te entusiasmes un poco más con la vida, a que te amigues con vos mismo, con vos misma, a superar esa adicción que tenemos todos, esa adicción a la aprobación de los demás. Ojalá pude haberte transmitido a que a partir de hoy puedas aceptar las limitaciones y tus vulnerabilidades sin enojarte, a que no quieras imponer tu criterio ni permitir que te impongan el de otros, a que puedas tomar más riesgos, aceptar el cambio y sobre todas las cosas a cambiar esa actitud. Ojalá puedas haber comprendido o tener comprensión, tener perdón, para que sean tus prioridades, para que puedas aceptarte así como eres, que ojalá podamos aprender de los desencuentros y de los fracasos, que podamos crecer con ellos. Quisiera estar seguro de haber transmitido a no idolatrar a nadie y a poder encontrarte con vos y con Dios. Amigo, amiga, que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino salga a tu encuentro y que el viento siempre esté detrás de ti, y hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Gracias por estar ahí. Gracias Vanessa, gracias Sandra, gracias Padre Ricardo y gracias a todos los que hacen posible estas transmisiones desde lejos, pero cerca del corazón. Gracias a todos. Gracias Nelly, gracias Carmen, gracias por estar ahí, gracias Mónica y gracias amigos, gracias Ana María, gracias por todos los mensajes recibidos. Que Dios los bendiga y si Dios quiere ya comenzaremos agosto y el próximo jueves estaremos con todos ustedes. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias.